Dice la palabra de Dios, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso lo dice Juan 4:14. Llenando tus mañanas, un día mejor. Buenas nuevas, buenas nuevas. Familia, muy buenos días a esa hora de la mañana, empezando nuevo mes y le damos toda la gloria a Dios porque aquí nos tiene y hasta aquí nos ha traído hasta este 1 de noviembre del año 2023. Ahora sí pueden empezar a sacar las lucecitas, ahora sí usted puede empezar a decir, Dios mío, ¿qué quieres que haga para el próximo año? Desde ya, es más, desde hoy. No espere hasta el próximo año, la gente procrastina y dice, el próximo año sí será mi año. Y no lo sabemos, no sabemos qué pasará el día de hoy. Solamente dale la gloria a Él, disfrútalo y dale toda la alabanza, la exaltación por un día más y por un mes al que nos permite llegar. Que hay que pagar, que hay que hacer, que la renta, que una cosa, que el otro, sí, pero estás con vida gracias a Él. Así que qué bueno sería de verdad este aplauso en esta mañana para nuestro Dios Todopoderoso, que nos permite disfrutar del frío ahora que ha llegado aquí con todo su esplendor también a Memphis, Tennessee. Y la bienvenida para todos ustedes, no solamente a este nuevo mes, sino a través de los 105.5 FM. Pastor, buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días a los que nos están escuchando. Y como tú decías, mañana fría. Ya súper fría. Sí, bajo cero, si estás contando Fahrenheit. Sí. -2, para ser más exacto. Amanecimos esta mañana. -2 Celsius. Si estás pensando en Celsius, no Fahrenheit. Pero bueno, es una oportunidad que Dios nos concede de estar acá, de poder levantarnos un día más, también de poder saludarte, darte los buenos días, donde quiera que estés, que nos estés escuchando o mirando, que Dios te bendiga, que hoy sea, como decía Aníbal hace un ratito, el comienzo de un nuevo mes y el comienzo de una nueva perspectiva y empezar a planear todas las cosas para el año que viene, con metas que a veces llegan nada más hasta la segunda quincena de enero. Ay, sí. Pero que no sea así tu caso, que Dios te bendiga y que te conceda un día hoy, a pesar del frío, también lleno de sus bendiciones. Y si donde estás no hay frío, pues que también te conceda un día lleno de bendiciones. Así es, continuamos con la misma línea que traemos como siempre cada semana, en esta semana hablando del trabajo. Saludos a quienes ya se encuentran trabajando, a quienes están en búsqueda de trabajo y a quienes están prontos también a trabajar. Pidamos a Dios, que dice su palabra, que Él es fiel y justo también, no solamente para perdonarnos, sino también para escuchar nuestra oración. Si en estos momentos estás pidiendo por un trabajo o ese trabajo que tienes te está quitando el tiempo para Dios, también, ¿por qué no? Es bueno pedirlo, ¿no, Pastor? Que Dios provea un tiempo para también poderle servir a Él con todo el corazón y poder dedicarse, ¿no? Sí, el problema es que todo en la vida no es trabajo. Uh-huh. Uno tiene que balancear su vida, ¿no? El trabajo es parte de la vida y hemos dicho esta semana que no es para nada una maldición de parte del Señor. Dios nos creó para trabajar y reflejar su imagen mientras estamos trabajando, que es parte de la razón por la cual Él nos creó a su imagen y semejanza. Pero al mismo tiempo también lo que viene como consecuencia del pecado es tener que vivir, ganarnos el pan del diario con el sudor de la frente, tener que vivir del trabajo. Y en ese sentido, cuando uno se da cuenta que el trabajo nos da la posibilidad de alguna facilidad económica o de algunos recursos que no tenemos, entonces queremos dedicarle tiempo al trabajo y hacemos overtime, extra time y todos los time habido y por haber. Y ahí es donde se nos va un poquito el equilibrio y perdemos otras cosas o desbalanceamos otras cosas en nuestra vida. Y una de las cosas más importantes que uno tiene que luchar en la vida cristiana es precisamente por ese equilibrio, donde todas las áreas de tu vida que tienen que ver contigo y con tu familia y con tu ministerio y con tu trabajo y con lo que es tu vida en sentido general estén equilibradas y tú puedas de alguna forma darle un equilibrio o darle atención a cada una de ellas según cada una de ellas demanda, sin dejar por fuera ninguna de ellas. Y para eso es importante un orden de prioridades, para eso también es importante una comunión estrecha con el Señor para saber dónde tengo que invertir más tiempo. Y por supuesto, lo más que todo es la obediencia, ¿no? La disciplina de cada día, dedicarle el tiempo necesario a cada una de estas cosas. Pastor, ¿y qué cuando trasladamos el tema del trabajo hacia el hogar? Como cristianos, ¿cómo debe ser nuestro trabajo? ¿Qué tipo de trabajo es el que tenemos que realizar en casa? Bueno, si tú eres hombre y eres cristiano, obviamente, tu responsabilidad en el hogar primaria es que en tu hogar, familia, esposa, hijos,
sobre todo esposa, hijo, que es la familia más cercana, tú seas el sacerdote del hogar, el pastor del hogar, la persona que se encarga por saber que en la familia tenemos un tiempo en algún momento determinado de la semana donde juntos leemos la palabra del Señor, donde yo como hombre del hogar traigo la porción de la palabra, explico la palabra, oramos juntos y me preocupo por la edificación de mi familia. Eso es en cuanto a la familia general. Si eres esposo, también te corresponde velar por saber, ¿no? Y no es imponer, sino por saber y estar al pendiente de que tu esposa también tenga ese tiempo con el Señor. Uno como parejas y también cada cual individual. Yo creo que esa función es primordial en el hogar. Nosotros pensamos muchas veces que el crecimiento de nuestra familia y la santificación de mis hijos y mi matrimonio se le debe a la iglesia el domingo o los días que estamos en la iglesia. La realidad es que nosotros estamos en la iglesia el domingo en la mañana y si somos fieles el miércoles en la noche, porque no todo el mundo va el miércoles en la noche a la iglesia. El miércoles es un servicio más reducido en persona, por lo general aquí en los Estados Unidos, porque está en medio de semana y todo el mundo trabaja. Pero bueno, si tú eres un cristiano regular, tú te reúnes todos los domingos en la mañana y te reúnes todos los miércoles en la noche, en el mejor de los casos. Y eso es una exposición a la iglesia y a la palabra del Señor de 1 o 2 horas por semana, lo cual en comparación con el bombardeo de información y de cosas que uno recibe a diario en la semana del mundo, es completamente inferior a lo que uno debería. Por lo tanto, yo no puedo como hombre del hogar pensar que la salvación o el crecimiento espiritual de mi familia depende solamente de la iglesia, porque yo paso más tiempo de la semana fuera de la iglesia que en la iglesia. Por lo tanto, mi responsabilidad es velar porque todos los días haya de cierta manera ese encuentro con la palabra del Señor, ese crecimiento espiritual en mi familia. Yo tengo que velar por eso. Ahora, hay otro principio con respecto a esto, Ali. Yo quiero que esto quedemos claro en esto. Y es el principio que todo el mundo conoce. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces tú no puedes ser una persona en el hogar que te preocupes y que luches por el crecimiento espiritual de tu familia si tú no tienes nada que dar. Eso quiere decir que tú tienes que en tu vida personal como hombre levantarte temprano, primero que tu familia, buscar del Señor, tener tu comunión con el Señor a diario y entonces tener algo para que en tu vida, para que tú puedas después impartir y compartir con tu familia. Y en ese sentido tú trazas el ejemplo, tú abres la brecha, tú abres camino. La gente ve en tu familia que tu alarma suena temprano y tú estás con el Señor. La gente ve en tu familia que te levanta, cuando ellos se levantan ya tú estás despierto hace rato y tú estás teniendo un tiempo con el Señor. Que a la hora de salir, de ir para la escuela, de hacer lo que tienes que hacer normalmente uno en la mañana, ya tú empezaste tu día con el Señor. Y por supuesto, tú estás buscando algo para poder llenarte tú mismo y después poder dar a las personas que están contigo en casa. Eso es una responsabilidad que yo diría que es 24/7. No duerme. Y no es desconectar el plo de la iglesia y del cristianismo el domingo por la mañana después que se acaba el culto y no volverlo a conectar hasta el miércoles por la noche y después desconectarlo el miércoles por la noche y volverlo a conectar el domingo. Porque entonces estamos viviendo la vida cristiana en secciones de tiempo. Un pedazo de tiempo el domingo, un pedazo de tiempo el miércoles y qué pasa durante la semana. O somos una cosa el domingo y una cosa el miércoles, pero durante la semana no pasa nada. Creo que es uno de los trabajos también, digamos, más enfocado. El tema de cómo estoy yo trabajando dentro de mi familia. Hablamos de que a veces trabajar o lo que mal se entiende como ayudar en los quehaceres de la casa, ¿no? También. Sí. Sabemos que la mujer en eso obviamente nos lleva años luz, no porque sea mujer, sino porque de una u otra forma ella se encarga un poco más, está más tiempo con los niños o sabe lidiar un poco más con ellos, mientras que uno como hombre está trabajando. O ahorita en el caso también de que mamá, papá trabajan, quien se encarga también o quien de pronto está más pendiente a la primera necesidad puede ser la mujer, a lo cual el hombre también tiene que entrar allí a... Claro, y hay un equilibrio, porque no es que las labores domésticas son solamente de para las mujeres. Porque entonces si fuera así, tampoco es solamente para el hombre el trabajo secular afuera, hay mujeres que trabajan afuera. Así es. Tiene que haber un equilibrio en eso, y uno como matrimonio tiene que llegar al punto de no sobrecargarse el uno y el otro, ¿no? Sino que haya un equilibrio en ese sentido. Y ahí es donde uno tiene que... Eso es personal
en cada matrimonio, en cada relación. No toda la familia sigue la misma dinámica. Por ejemplo, si uno tiene hijos en la edad de los míos o de los tuyos, las mañanas lucen un poco más atareadas porque es corre a la escuela, uniforme, vístete, peínate, desayuno. Y si uno tiene hijos que ya están fuera del hogar, pues entonces la mañana luce más suave, ¿no? Suave, ya me sí. levanto, voy al trabajo y cuestiones así. Entonces la dinámica del hogar que depende. Si los niños son pequeños, por supuesto, se espera que ellos lleguen de la escuela y esté la casa regada por todas partes de juguetes, haya que limpiar los cuartos. Pero si los niños son un poco más grandes, ellos pueden también ayudar en las labores domésticas del hogar. Y así uno va formando un poco de carácter, información en los hijos de lo que significa la responsabilidad de un hogar. Pero eso varía, depende de la dinámica. A grosso modo, y en un principio fundamental acá, yo creo que la función primaria de un hombre en el hogar es esa, ¿no? Velar por el crecimiento espiritual de mi familia, la preparación bíblica y cristiana de la familia en el hogar. Y por supuesto, para eso yo necesito tener algo también que dar. Yo tengo que tener una vida con el Señor privada, en mi tiempo personal con Dios, que sea fructífera y que yo pueda estar llenando mi vida para yo poder también impartirlo hacia los demás. Y en ese sentido, velar mientras hacemos labores domésticas compartidas, mientras trabajamos en el hogar según la necesidad del hogar, velar porque mi familia, mi esposa, mis hijos o quienes viven en casa estén creciendo en el Señor, estén de alguna forma u otra desarrollando habilidades cristianas en el hogar y que yo pueda ver eso a largo plazo en los hijos y en la familia como tal. Es bueno que quienes estamos escuchando a esta hora, pues este mensaje creo que es claro, ¿no? También el hecho de que el hombre pueda saber o pueda poner en una balanza qué tan bueno, no qué tan buen padre, qué tantas herramientas les estoy dando a mis hijos dentro de su crecimiento espiritual para que ellos sepan defenderse más adelante, qué tanto estoy aportando. Claro. Eso es un tipo de trabajo también muy independiente de los quehaceres de la casa. Claro. Hay un tipo de trabajo que va a marcar para siempre el camino de ellos. Lo dice también la palabra parafraseando, el tema de que instruya al niño cuando fuere chico y cuando ya esté grande pues no se apartará de él. Sí. Eso es importante, ¿no? Sí, esto es importante y yo creo que una de las cosas que uno como padre, una de las mejores herramientas que uno como padre influye en los hijos es el patrón de crear algo que ellos estén mirando, el liderar con el ejemplo en el hogar. Mira, es muy fácil, Ali, llegar el domingo a la iglesia vestido con una corbata, con un saco. Digo en el caso mío, ¿no? que soy pastor. Llegar a la iglesia el domingo, pararme detrás de un púlpito con una corbata, un saco y predicar un mensaje y que los hermanos que están ahí digan: oh, qué bueno, qué bien predicó el pastor, que el hombre se ve espiritual, o sea, quién tuviera la vida que tiene él, quién tuviera la familia que tiene él. Pero una cosa muy diferente es lo que piensa tu familia de ti, Sí. que te ve 24/7, que te ve cuando te enojas, que te ve cuando tú reaccionas ante una cosa que está mal hecha, que te ve cuando estás en casa, no detrás del púlpito en corbata, sino que te ve en tu diario vivir. Es muy difícil, es muy difícil vivir una doble vida en el hogar, donde te están mirando en tu intimidad. Por ahí hay un dicho que dice, quiere conocer lo que realmente es el pastor, pregúntele a su esposa. Sí, exacto, yo estoy de acuerdo con eso, o a los hijos también. O a los Y yo hijos. creo que uno como pastor o como hombre de Dios, ¿no? Y aquí esto no solamente aplica para los pastores. Digo los pastores porque yo soy pastor y me toca de cerca. Y también porque quizás es la persona que todo el mundo mira en la congregación como el modelo a seguir, lo cual debería ser así. No estoy diciendo que no es así. Pero lo que quiero decir es que a medida que tu responsabilidad en el hogar, en la vida cristiana crece, se espera que tú aprendas a modelar eso en el hogar. No es lo mismo decirle a mis hijos: tú tienes todos los días que tener un tiempo con el Señor, y yo nunca lo tengo. Sí. Y cuando yo lo puedo decir desde el púlpito, tú tienes que tener todos los días un tiempo con el Señor, y se lo puede creer la iglesia aunque yo no lo tenga, porque ellos no viven conmigo. Pero cuando yo estoy en mi casa y yo le digo a mis hijos: tú tienes todos los días que tener tu tiempo con el Señor, y yo no lo tengo, ¿con qué moral voy a hablar? Todavía en la iglesia donde no viven conmigo las personas, pudiera yo tener una doble vida y engañar a alguien, pero es que en mi casa ya no lo puedo hacer. Y por ahí, en ese sentido, yo tengo que ser una persona que modela con mi ejemplo en el hogar, que cuando yo digo algo en el hogar, mi vida refleja lo que estoy diciendo en el hogar, y de esa manera ir enseñando a mis hijos con el ejemplo y con las palabras la forma en la que ellos deben desarrollar su vida para el día de mañana. A la final son ellos los que cuando van creciendo se dan cuenta, ¿no? Claro. De que se dan cuenta de que siempre ven a papá o mamá leyendo o orando o diciendo: yo creo ya esto no es incómodo para mí. Claro.
Pero que lo venga de pronto a hacer cuando nunca lo hizo, obligar al niño de pronto a ir a la iglesia cuando nunca lo hacía o nunca iba, va a ser mucho más difícil cuando sea grande. No, y exactamente, hay una etapa en la vida de los hijos, donde la adolescencia temprana y tardía, donde se derrumba el ideal de papá. Los hijos pasan por esta etapa donde mi papá está equivocado, está a la antigua, ya no está obsoleto, yo vivo en otra onda. Todos los adolescentes pasan por esa etapa de la vida. Y yo creo que eso es parte de lo que dice Proverbios, que la necedad está ligada al corazón del joven, porque uno no tiene experiencia y de alguna manera u otra vive en ese nivel de atontamiento y piensa que tiene toda la experiencia del mundo, y al final de la jornada lo que hacen es meter la pata en lo que quiere que hacen. Y hay una etapa en la vida donde los hijos cuestionan todo lo que los padres hacen. Y eso es normal. Uno tiene que aprender a lidiar cuando tiene hijos adolescentes, que hay una etapa en la vida donde hay cierta rebeldía, donde hay ciertas cosas que todo se cuestiona, todo se critica, todo está mal hecho. Pero al final, cuando a los hijos les cae el 20, como dicen en México, y ya se van del hogar y tienen su propio hogar y tienen sus propios hijos, empiezan entonces a traer a la memoria: mi papá nunca dejó de orar por las mañanas. Mi papá siempre, cuando yo hacía tal cosa, me pasaba tal cosa. Pero yo tengo una experiencia cuando mi hija más grande nació. Y seguro este programa mi papá lo va a ver después en un momento. Pero ellos nos ven, no nos ven en vivo, pero nos ven después en diferido. Cuando mi hija más grande nació, estábamos parados, mi papá y yo, detrás del vidrio que te ponen. La niña estaba al otro lado en una cuna. Estaba ahí con la luz esa que le ponen para agarrar la temperatura del cuerpo. Mi papá está del lado acá conmigo y me dice: está bonita la niña, se parece a ti, tú sabes, todas esas cosas. Y me dice mi papá estas palabras que a mí nunca se me olvidan. Y las llevo conmigo hasta el día de hoy, después de 11 años que tiene mi hija. Me dice: ahora tú vas a entender muchas cosas que no entendías antes que fueras padre. Cuando empezabas a lidiar con la paternidad. Y yo me quedé así, sí, ok, está bien. Y luego me dice algo más. Me dice: y ahora yo voy a saber si hice contigo un buen trabajo. Porque yo voy a ver cómo tú vas a educar a esa niña. Y yo voy a evaluar si mi trabajo como padre contigo fue correcto. Y eso marcó mi vida para siempre. Porque es verdad que en mi tiempo de adolescencia, yo soy el mayor de 2 hermanos, muchas veces cuestioné lo que mis padres hacían en esa adolescencia temprana y tardía, donde uno es rebelde y piensa que se la sabe toda. Muchas veces, ¿por qué mis padres actúan así? Pero ahora, después de 11 años en este mundo de la paternidad, donde Dios me ha permitido tener que criar 2 niñas, puedo ver muchas cosas. Y puedo agradecer muchas cosas. Muchas veces cuando mi padre se quitó el cinto, muchas veces cuando las cosas no se hacían como yo quería y me tocaba pagar las consecuencias, ahora yo puedo ver y puedo decir: bueno, mis padres tenían razón. Y yo creo que de alguna forma u otra nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo como padres en el hogar hoy, por nuestros hijos, aunque sean niños de 5 o 6 años, o sean adolescentes que no le dan valor a lo que estamos haciendo y nos tiren a arcaicos, a obsoletos, a viejos que ya se quedaron atrás, todas estas cosas eventualmente Dios se encarga de traerlos a la mente de nuestros hijos. Y es el pasaje que tú decías de Proverbio: instruye al niño en su camino, y aun cuando el niño fuere viejo, no se apartará de estas cosas. Esto es como tú vas creando como el formar de una estalagmita, una cueva, una gota de agua poco a poco, va cayendo en un lugar, y al cabo de los años eso crea una montaña. Lo que tú estás haciendo con tus hijos ahora en el hogar, aunque ellos no lo estén mirando, aunque están en la adolescencia y te están criticando por ser una persona como eres, eventualmente, lo bueno que tiene esta vida es que la ironía del Señor, el Señor en ese sentido tiene sentido del humor, es que en algún momento determinado de la vida, si Dios nos concede la oportunidad de seguir viviendo, nuestros hijos se van a encontrar en la posición que nosotros nos encontramos hoy. Eso es lo que diría mi madre, tranquila o tranquilos, decía: cuando lleguen a ser padres, ahí es donde Dios se va a encargar de mostrarles a ustedes todo lo que nosotros les advertíamos y les decíamos que... Y ahí es donde uno tiene que decir, donde uno dice: todo el trabajo que yo he hecho, qué tremendo, en cierta cantidad de años, no ha sido en vano. Yo estaba estaba hablando con mis padres y estaba comentándoles, ¿no?, la intranquilidad de las niñas, lo que nos tocaba vivir después que llegan de la escuela, que si las tareas, que si lo otro, y corriendo, que no tengo tiempo para nada, que si la cocina, que si la casa. Y siento a mi mamá que se está riendo por el teléfono. Y digo: ¿por qué? ¿De qué tú te ríes? Y me dice: es que Dios es tan bueno. Me dice: estás pasando por lo que yo pasé en otro tiempo. Dios es tan bueno. Ahora puedo ver de alguna manera u otra todo, como todas estas cosas. Y eso pasa también muchas veces en la vida de nosotros igual.
que uno tiene que tener en cuenta que lo que hacemos en el hogar, lo hacemos con la idea de ver un fruto a largo plazo después. Y es nuestra responsabilidad. Yo no puedo pretender que el pastor de mi iglesia sea el responsable del cuidado de mis hijos. Yo no puedo delegar la educación cristiana de mis hijos a la clase de escuela dominical de domingo por la mañana, donde pintan el arca de Noé. Yo tengo que luchar por eso. Yo tengo que trabajar por eso. Y el principio es que yo no puedo dar lo que yo no tengo. Por lo tanto, yo necesito a diario llenarme yo para poder después llenar a otras personas. Esto es como las mascarillas de respiración en los aviones. Te pones primero la tuya para tener la capacidad de ayudar al que esté al lado tuyo. Así pasa igual. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Este tipo de temas no le gusta mucho a todo el mundo, ¿no? Este es de esas, tal vez, predicaciones que incluso muchos pastores evitan también dentro del púlpito porque sabe que más de uno puede sentirse y puede empezar a valorar qué tan buen padre o qué tan buen trabajo viene cumpliendo dentro de casa. Hoy hablando dentro del trabajo. Y mira que hablar de trabajo en casa no solamente nos lleva a lavar los platos, a lavar la ropa o recoger los juguetes. Nos lleva a algo mucho más importante. Claro. ¿Cuál es nuestro trabajo realmente con nuestros hijos? Claro. Y esa es la parte donde, como tú decías, este es el tipo de predicación que no todo el mundo quiere escuchar. Y ese es el tipo de predicación que uno le hace temblar las piernas cuando dice, oye, mis hijos tienen 12, 15 años y yo he perdido 12, 15 años de mi vida en hacer cosas que no tengo que hacer. Este es el tipo de predicación donde los hijos miran a los papás. Sí, pero yo quiero que tengamos en cuenta algo con respecto a eso, Ali, porque nosotros vivimos en un mundo donde nos gusta escuchar lo que queremos escuchar. Sí. Y yo encuentro una conexión muy estrecha. De hecho, yo lo tengo fresco porque estoy trabajando en eso para el mensaje del domingo. Una conexión muy estrecha entre el amor y la enseñanza en la palabra del Señor. Uh-huh. ¿En qué me estoy refiriendo con esto? Cuando una persona ama, uno enseña. Y la enseñanza en la Biblia está estrechamente conectada con el corregir, con el reprender, con el redarguir, con el instruir en justicia, según Pablo a Timoteo. Por lo tanto, un pastor que te dice a ti, oye, tú vas por el mal camino en este sentido y tienes que corregir esto, te está amando. Hay amor cuando una persona está corrigiendo a alguien. El ejemplo más claro lo tenemos nosotros en el Salmo 23, la parábola del Salmo del buen pastor. En el versículo 2 dice, en pastos delicados me hará descansar, me pastoreará en pastos delicados junto a aguas de reposo me hará, algo así, dice así, los pastos delicados y el agua de reposo, es lo que quiero hacer énfasis en este versículo 2 del Salmo 23. La idea es que esas cosas tienen que ver con alimento. El pasto delicado y el agua de reposo son donde el pastor lleva a la oveja para que la oveja crezca con una nutrición sana. Y por lo tanto, eso es la instrucción bíblica. Nosotros estamos en necesidad desesperadamente, Ali, de pastores y de iglesias que enseñen cómo tiene que lucir un hogar cristiano. No solamente que lo digan desde atrás del púlpito, sino que lo modelen en sus casas, que lo modelen en la iglesia, que la iglesia pueda ver, así es como luce un hogar cristiano. Estamos en una sociedad donde el mundo secular nos está diciendo cómo debe ser la familia. Esto no funciona para nada como la Biblia dice que debe ser la familia. Nosotros vivimos en un mundo donde hoy en día se están abogando por leyes donde los hijas mujeres pueden abortar un embarazo no deseado sin tener que contar con los padres. Hijas que viven bajo el techo de sus padres, que todavía son mantenidas por sus padres, que están haciendo cosas que no deben hacer y entonces después tienen el auspicio legal para hacer procedimientos médicos sin ni siquiera contar con los padres. Eso es algo que yo creo que nos estamos alejando completamente de lo que es el patrón bíblico de lo que es un hogar. Nosotros estamos en necesidad de pastores, de líderes de iglesia, de cristianos que modelen y que enseñen cómo luce un hogar cristiano. Más todavía cuando nuestra sociedad está cada vez más lejos de lo que significa ser una sociedad cristiana y de principios cristianos. Y esa es la única manera en la que lo podemos hacer, es a través de la enseñanza y a través del modelar. Por lo tanto, una de las cosas que yo te estoy soltando acá y te estoy poniendo a pensar, si tu pastor es una persona que se para en el púlpito y predica y te duele la predicación y te corrige y te enseña y te ofende por lo que dice desde el púlpito, ahí es. Agradece a Dios por eso. Agradece a Dios por eso. Juan el Bautista fue considerado el mejor de los profetas
Y Juan el Bautista le decía a la gente víbora, generación de víbora. Sí. Todavía yo no he llegado a decirle a nadie en la iglesia víbora. Entonces, estoy poniendo un ejemplo. O sea, la idea es que uno tiene que aprender a valorar las personas que te enseñan, porque hay amor cuando una persona enseña. La enseñanza y el amor van de la mano. Hay amor en la persona que te dice la verdad. Claro. Y que claro, no te engaña. Claro, y lo que sucede es que nosotros tendemos a cuando me ofenden, o cuando no me gustó, me retiro. Aquí no vengo más. Este que sabe de mi vida, ¿cómo se atreve a pensar de mí de esta manera? Mira, déjame decirte algo. Bueno, no siempre funciona así, pero por lo general los pastores no estamos al pendiente de la vida tuya. Nosotros no tenemos una cámara en tu casa para saber cómo te comportaste y luego sacar tus trapos sucios en el púlpito. Si Dios te está poniendo algo en el corazón del pastor que te duele, ten por seguro que en el 90% de los casos es el Espíritu Santo y no es el pastor que sabe algo o alguien le comentó. Puede ser que sí, pero por lo general es el 10% de los casos. Mayormente Dios está obrando en tu vida a través de la corrección de una persona que el mismo Dios ha puesto allí y le ha dado las capacidades para predicar su palabra de manera que tú seas corregido, instruido, redarguido. ¿Por qué razón? Porque Dios te ama y en el amor de Dios a tu vida está implícita la corrección. Él nos ama tanto, como decía alguien por ahí, que no nos quiere dejar tan caídos como estamos, ni tan contaminados como estamos. Y la única forma de corregir lo que está mal hecho es la corrección bíblica, la enseñanza bíblica. Y uno como miembro de iglesia debería agradecer que los pastores de la iglesia o el liderazgo de la iglesia nos trate de esa manera. O nos diga de frente las verdades en la cara y tengamos que decir, tienes razón, yo tengo que corregir mi vida por este sentido. Hoy en día muchas congregaciones tal vez están llenas porque todavía no se ha dicho la verdad. Sí, también y se dice eso. Pablo habla de la comezón de oír. Uh-huh. En el tiempo final las personas van a tener comezón de oír, van a querer escuchar lo que quieren escuchar y se van a juntar y van a buscar personas que les digan lo que quieren escuchar. Oír. Y al final del día, bueno, está bien. Si tú quieres hacer las cosas así, está bien. Ahí está el problema. Hay un problema ahí, hay una enfermedad ahí. Tú lo sabes. Y hay un problema que tú no quieres tocar, pero tú lo que quieres es que nadie se meta conmigo. Bueno, si tú quieres vivir la vida así, la única persona que se engaña eres tú. La única persona que se engaña eres tú. Y las consecuencias al final las vas a pagar tú. Porque al final del día la vida es una sola. Y Dios no nos va a dar una segunda vida para corregir los errores de la primera vida. Los hijos tienen adolescencia una sola vez en la vida. Pasan por la niñez una sola vez en la vida. El nido vacío es una sola vez en la vida. Y cuando tengamos que partir de este mundo no hay más oportunidad. Y tú no quieres desperdiciar el tiempo que Dios te ha dado, aún así sabiendo que estás equivocado y no corregir lo que está mal hecho. Hay gente que cree que todo lo que tenemos hoy va a estar para siempre, o cree que todo lo que modelamos o lo que tenemos es eterno. Y no hay nada eterno sino la vida en Cristo. Es la única seguridad que tenemos nosotros como cristianos. Pero hay gente que se aferra a lo que ahora tiene materialmente hablando y a lo que ha conseguido a través de un trabajo y a lo que cree que ha hecho. Porque hay personas que creen, y eso es el peor error que puede tener un cristiano, pastor, definitivamente es creer que es demasiado bueno, sí, o más bueno que los demás, sí, sin saber cuál es el peso que Dios tiene en la balanza con esa idea concebida o preconcebida que tiene. Sí. Vamos a ir a una breve pausa, ya estaré de nuevo con ustedes, estaremos acompañándoles con ese tema, pero me gustaría que ustedes también dieran su opinión a través de nuestro Facebook. Ahí estamos en live, en Buenas Nuevas, en Network. Recuerden que ya nos pueden encontrar solamente allí, en Buenas Nuevas Network y programación en Buenas Nuevas 105.5 FM. Si quieren escribirnos también, ahí está nuestro WhatsApp 901-455-5060. Estás escuchando Buenas Nuevas en un día mejor. Estás escuchando el Hogar de la Fe y la Esperanza en los 105.5 FM desde Memphis, Tennessee. Recordando que pueden descargar la aplicación para que nos escuchen desde cualquier lugar del mundo, donde quiera que se encuentren. El día de hoy pueden compartirla, es totalmente gratuita. En su gestor de descargas o su tienda preferida, App Store, Google Store, no sé, la que tenga, Play Store. En cualquiera de esas ahí nos va a encontrar y va a estar conectado las 24/7 con los 105.5 FM. Pastor, continuamos hablando sobre este tema. Empezamos hablando del trabajo y no nos dimos cuenta que ese trabajo no es solamente que hay que hacer en casa, que hay que limpiar, que hay que barrer,
que hay que de pronto recoger y organizar o llevar a una habitación y dejarlo mejor de lo que estaba, sino un trabajo espiritual, un trabajo... no me malentiendan, ¿no? Porque no faltará el que diga, ¿cómo así que trabajos espirituales? No. La parte espiritual es fundamental cuando el padre y la madre empiezan a inculcarla en los niños. Empiezan a decirle, no lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en Medio Oriente, que ahora han salido cantidades de cosas que no conocíamos, incluso relacionadas con el tema del Islam, donde nos damos cuenta que desde pequeños se infunde un odio hacia cierta población y donde el que no practica o no profesa, por decirlo así, su fe, es un infiel y merece la muerte. Y crecen con eso, crecen con ese odio. Eso quiere decir que la semilla que nosotros ponemos en nuestros niños, eso es lo que en un futuro ellos también van a empezar a sembrar en los demás. Sí, y eso es lo que tú quieres lograr, ¿no? Que sea la semilla correcta para que pueda dar el fruto correcto. Y esa es la parte que hemos estado hablando toda esta mañana, la importancia que tenemos en el hogar nosotros como sacerdotes del hogar, como pastores del hogar, y tener en cuenta de que lo primero por lo cual Dios nos va a pedir cuentas una vez que estemos en los cielos, no es por el reporte del trabajo que no entregaste ayer, o no sé, por el mensaje que no predicaste antier, más bien es por la forma en la que nosotros pastoreamos nuestra familia. La imagen y semejanza de Dios tiene que ver, como decíamos ayer, precisamente con eso. La imagen de Dios tiene que ver con la forma en la que yo gobierno, dirijo, superviso, soy un mayordomo de la creación. Eso implica mi familia, y la semejanza tiene que ver con la forma en la que yo me relaciono con Dios. Por lo tanto, yo tengo que encontrar en mi familia la combinación perfecta entre mi rol como mayordomo de la familia y mi rol como la persona que lleva a mi familia a través de la mayordomía a una comunión con Dios. Esa es la perfecta imagen y semejanza que encontramos en Génesis 1:26, que después en el capítulo 3 se echó a perder por la desobediencia del ser humano, que no se ha perdido todavía, pero que está corrompida en el ser humano. Por aquí me dicen, si se ama, se educa, pero no se puede amar sin corregir. Aunque muchas veces dice, aunque en ocasiones duela como padre esa corrección. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. El amor está muy unido a la enseñanza, a la corrección. Y por supuesto, estrechamente ligado también al ejemplo que uno da. No es haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. No, haz lo que yo hago y lo que te digo. Y yo tengo que asegurarme de que lo que yo te estoy diciendo, yo también lo estoy haciendo, para que haya una educación perfecta en el hogar. Así es. A veces como padres cometemos el error, ¿no? Queremos darle lo mejor a nuestros hijos y pensamos que darle lo mejor y trabajar por darles lo mejor es también un descuido. La pregunta es, ¿qué es lo mejor? La pregunta es, ¿qué es lo mejor que yo le puedo dar a mis hijos? Porque nosotros tenemos acá en los Estados Unidos familias que crían a sus hijos bajo la premisa, yo le voy a dar lo que yo nunca tuve. Ajá. Y los traemos acá y les compramos todos los juguetes que existen y les malcriamos en todo lo que ellos quieren. Y a lo mejor, sí, le damos lo que nunca tuvimos desde el punto de vista material. Pero lo mejor que le podemos dar a mis hijos no es un juguete. Lo mejor que yo le puedo dar a mis hijos es un ejemplo, una educación y cosas que no necesariamente son lo que yo no tuve. Y ahí es donde se nos va un poquito la balanza. Yo quiero trabajar y hacer todos los overtime, dije por haber, para poderle comprar a mi hijo el juguete más caro en Navidad. Pero eso me costó a mí no poder estar con mi hijo todo el año porque tenía que trabajar para poder pagar ese juguete. Y al final llegué a fin de año y dije, mira, aquí tienes tu regalo. Pero mi hijo va a jugar con ese regalo 2 meses. Juguete nuevo es bueno, pero el juguete cuando lleva 2 meses ya está viejo y no se usa más. Y el tiempo que yo perdí para comprar ese regalo, yo no lo voy a volver a recuperar. Nunca más se puede catalogar el hecho de que he hecho una buena labor con mis hijos porque les he dado cosas materiales, porque les he dado cosas que tal vez yo no tuve, una educación incluso como la que yo no tuve. Más allá de eso son los valores, sí, que uno a veces los olvida y uno cree, incluso hay cristianos que olvidan que lo más importante es que ellos por lo menos aprendan a qué Dios sirven sus padres, por qué van a la iglesia. Son cosas que a veces no entienden, sino lo ven como una regla, lo ven como, alízate que nos vamos, pero ¿para dónde? Nos vamos para y lo ven como algo tedioso, lo ven como, porque no les han enseñado, tal vez, pastor, el valor de lo que es congregarse, y porque tal vez eso, lo que hablábamos ahorita, no trabajan en la semana
ese tema. Ahorita Claro. estábamos hablando fuera de micrófono, ¿no? Que uno separa un día de la semana, a veces varios, para sentarse a la mesa con ellos y para poder conversar, o en el sofá, donde quieras, o en la habitación de ellos, y poder conversar cómo está la fe de ellos, ¿no? En qué creen, cómo les ha Claro. ido. Se nos olvida que ellos también están pasando por una serie de bombardeos a diario por la televisión, por lo que ven, por la música que escuchan en el colegio, con sus amigos. Sí, y eso es parte de lo que nos toca como padres, ¿no? Mira, yo he conocido muchas personas, padres, que cuando hablamos acerca de los hijos de ellos, me dicen, es que no lo trajimos a la iglesia porque no quieren venir a la iglesia. Y si quieren quedar en casa. Bueno, déjame decirte algo, mis hijas, todos los días en la mañana es una batalla para ir a la escuela. No quieren ir a la escuela. Yo no las dejo en casa. Tienen que ir a la escuela. Tienen que ir, Tienen que ir a la escuela. quieran o no. Sí, hay momentos en la vida, Ali, donde los niños no tienen la determinación de terminar, va a quedar la redundancia, ¿no? Nada. Hay momentos en la vida donde usted va porque usted va. Y hay momentos en la vida donde no se tiene que dar muchas explicaciones. Hay momentos en la vida donde uno como padre aquí las cosas se hacen así. Cuando seamos mayores de edad y tengas tu responsabilidad. Cuando no esté bajo este techo. Sí, pero el problema es el siguiente, porque a veces hablamos de que cuando yo no esté bajo este techo, haz lo que tú quieras. Ujú. Y es verdad, eso va a pasar. Pero si mientras usted estuvo bajo mi techo, yo te formé hábitos y te formé principios y te enseñé cosas y disciplina, posiblemente cuando tú no estés bajo mi techo vas a hacer lo que te enseñé. No sé si me van a entender aquí. Yo sé que hay un momento en la vida donde los hijos tenemos que decirle, mira, la iglesia es importante y sentarnos a conversar y razonar y hablar y darle algunos argumentos. Pero hay momentos en la vida donde uno como padre tiene que poner su autoridad. Y a mí me choca cuando yo converso con el padre de un niño de 5 o 6 años y me dice que no viene a la iglesia porque el niño no quiso ir a la iglesia. 5 o 6 años. Usted ni siquiera se sabe limpiar todavía. ¿Cómo tú vas a determinar lo que tú quieres o no quieres? Pero es lo que estamos viviendo hoy. Hoy un niño de 6 años, como dicen los llamados psicólogos ahorita del bienestar o de la parte saludable en el crecimiento intelectual del niño, que el niño puede decidir o definir qué se siente y cómo se siente a los 6 años. Sí, bueno, eso es increíble. Está bien. Hay que ver si los psicólogos tienen la capacidad para entender sí. otras cosas. Yo estoy muy en contra de esa psicología. El problema es que la Biblia dice que la necedad, lo decía ahorita, la necedad está ligada al corazón del niño. Los niños, los adolescentes necesitan la dirección, la corrección, el formar hábitos. Y tú quieres aprovechar los 18, 19 años, 20 años que Dios te da con tu hijo bajo el hogar para formar principios, hábitos, para formar de alguna manera patrones en la vida de tus hijos, para que el día que tus hijos salgan del nido, tú te sientes con tu esposa en el nido y digas, mira qué bien la hicimos, mira cómo va, es responsable en el trabajo, mira cómo le hace, y puedas disfrutar de lo que tú creaste. Esa es la parte donde dice la Biblia que los hijos son como saetas en manos del valiente, que uno llegó hasta aquí con ellos, los soltó y uno se sienta ahora a ver dónde cae la saeta. Pero si tú nunca en la vida formaste nada con ellos, o en casa le dejaste hacer lo que ellos quisieran hacer y nunca formaste con ellos disciplina, estamos creando un problema. Y una de las cosas que nosotros no entendemos, Ali, como padre, es que nosotros no criamos a nuestros hijos como un regalo que Dios nos da para siempre. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos se crían para la sociedad. Mi hijo va a salir de casa el día de mañana y va a ser un problema en la sociedad o un beneficio en la sociedad. Y eso depende de la forma en la que yo lo formé en el hogar. O es mi hijo mañana un delincuente, o es mi hijo mañana una persona de bien en la sociedad. Eso depende de la educación que yo le di en el hogar. Eso depende de la forma en la que yo lo corregí, lo enseñé, sí, me quité el cinto de vez en cuando. Y si nosotros entendiéramos que mi hijo no es el niño lindo de papá, que va a estar toda la vida conmigo, el muñeco hermoso de mamá, o la muñeca hermosa de papá, sino que va a ser el día de mañana el posible delincuente, el posible asesino en serie en la sociedad, o la posible juez de la Corte Suprema, o el posible alcalde de la policía de la ciudad, entonces yo tendría un poquito más de cuidado a la hora de educar a mis hijos. Entonces cuando un niño de 5 años me dice, hoy no quiero, bueno, a mí no me importa que tú no quieras, usted va, porque tienes que ir, porque con 5 años usted no tiene el derecho para determinar nada aquí todavía. Y eso al final del día
uno tiene que entender un poquito esas cosas. Yo pienso que, por ejemplo, mira, el tema de trabajo en casa nos dirige a uno de los puntos más fluctuantes de nosotros como padres, los hijos, donde apretamos y soltamos la soga un rato, apretamos y soltamos la soga, y es donde hay que ser constantes, es donde hay que ser perseverantes a la hora de formarlos. Bien lo has dicho, porque no tienen el derecho de decirle a uno a los 5, a los 6 años qué quieren ser. Precisamente la palabra también habla de que no seáis como niños, porque los niños un día quieren una cosa, los niños un día quieren volar y al otro día quieren ser un policía y al otro día simplemente quieren jugar con arena. Sí. Entonces es el hecho de que todo este tema, por ejemplo, me doy cuenta que el trabajo en casa nos ha llevado a una de las partes más importantes y tal vez más descuidada, que es los hijos. El tema de la paternidad. El tema de la paternidad. Y todo eso, Ali, también Dicen tiene... por aquí, o qué ropa quieren usar a los 5 años, por Sí. ejemplo. Ya le quieren decir a uno, porque la televisión les está enseñando cómo se debería vestir un niño a los 5 años. Sí, es verdad. Esa parte también es importante. Ya estamos lidiando más con sobre eso. todo con la onda de LGBT. Entonces, Nosotros ya estamos sí. lidiando con eso. Y hay algo importante con respecto a eso, Ali. Yo creo que quizás pudiéramos continuar en esto mañana, viendo el tiempo que tenemos. Sí. Todo esto tiene mucho que ver en la forma en la que yo fui formado en el hogar. Cuando yo vengo de un hogar con disciplina, cuando yo vengo de un hogar donde hubo corrección, donde hubo amor, donde hubo estas cosas desde el punto de vista bíblico, a mí se me hace más fácil lidiar después con mis hijos cuando yo tengo que pasar por esa etapa. Y esta es la parte importante donde yo digo, donde yo estoy, donde yo batallo, ¿no? Y sufro en las iglesias en nuestro contexto hispano en Memphis, Tennessee, que por lo general están compuestas de cristianos de primera generación. Cristianos que llegan a Memphis, Tennessee, llegan a Estados Unidos y vienen de un contexto donde no son cristianos, donde la familia de ellos, el padre tiene hijos regados por ahí, donde iban a primera comunión, pero solamente iban a la iglesia una vez a la semana, una vez al año, y no hay una vida cristiana, donde estamos lidiando con una familia cristiana de primera generación, donde todo lo que a mí me enseñaron en mi vida, en mi rancho, en mi país, fue a trabajar. Y me hicieron un trabajador, pero no me hicieron un hombre de Dios. Eso se hace más difícil. Estos principios que estamos hablando nosotros ahora se hacen más difíciles cuando yo nunca tuve un patrón de un padre cristiano en mi casa. ¿Por qué razón? Porque yo no tengo para dónde mirar a la hora de tener que decirle a mis hijos cómo tú tienes que lidiar con una muchacha adolescente desde el punto de vista cristiano. Cómo tú tienes que cuidarla para no caer en pecado, o cómo tú tienes que de alguna forma u otra ser respetuoso con una mujer. Yo no tuve eso en casa, en el hogar, porque mi papá estuvo siempre ausente, o porque mi padre era un alcohólico y llegaba golpeando a mi madre por la mañana, o por la noche cuando llegaba borracho. Esas cosas, cuando uno viene de un contexto que, dicho sea de paso, es la mayoría de las personas que tenemos nosotros en nuestras iglesias hoy en día, al menos en esta ciudad. Personas que yo les llamo cristianos de primera generación, que están empezando a darse cuenta por la palabra del Señor. Toda mi vida fue un desastre, en el sentido de que mis padres no eran cristianos, no me enseñaron los principios correctos. Sin embargo, Dios en su misericordia me ha traído hasta aquí, me ha dado la oportunidad de conocerle, y entonces ahora es donde tenemos que empezar a aplicar todas aquellas cosas que dice Pablo de Corintios 5:17. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo tengo que empezar a derribar lo que le gusta mucho decir a las iglesias carismáticas, las cadenas de maldición, que no es necesariamente una cadena de maldición en el sentido de que yo estoy pagando la culpa de mis padres, sino que son conductas aprendidas. Yo soy una persona alcohólica porque mi padre era alcohólico. Yo golpeo a mi esposa porque mi padre golpeaba a mi esposa. No es porque yo estoy pagando la maldición de mis padres en mi vida. Lo que quiero decir es que nosotros venimos con un contexto de nuestras familias, si no era cristiana la familia, venimos con un contexto completamente equivocado y torcido. Y cuando venimos a Jesucristo tenemos que decir, conmigo se acaba esto. Conmigo se acaba esto. Yo no voy a seguir el patrón de mi padre alcohólico. Yo no voy a seguir el patrón de mi madre perdida del hogar. Yo no voy a seguir el patrón de mi padre con hijos regados por ahí. Yo soy cristiano y en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Ahora la pregunta es, nosotros como iglesia, equipo pastoral, cuerpo de Cristo, tenemos que tener en cuenta que nuestra membresía viene de un contexto por lo general donde son cristianos de primera generación, y tenemos que proveer los medios para decir,
así es un padre cristiano, así es un esposo cristiano, así es una madre cristiana, así es un hijo cristiano, y empezar a enseñar estas cosas a nuestra iglesia para derribar esas, vamos a llamarle conductas aprendidas, más bien que cadenas de maldición. Conductas aprendidas en el hogar que van siendo cada vez peor y peor y peor y peor y peor. Y entonces nosotros como iglesia tenemos que decir, hey, aquí hay una responsabilidad, aquí hay un problema. Tenemos que empezar a modelar, a enseñar y enseñar en amor, porque el amor y la enseñanza, como hemos dicho en este programa, van de la mano. Yo te amo porque te enseño, o te enseño porque te amo, porque quiero cambiar en tu vida cosas que desde el punto de vista bíblico no están bien y las quiero poner en tu vida. Y entonces tú tienes que tener la suficiente madurez espiritual para decir, mi vida es un asco hasta este momento, y lo que yo he recibido de mis padres hasta ahora para nada sirve. Sí, fueron muy buenos, me enseñaron a trabajar, me enseñaron a lo que yo tengo, pero desde el punto de vista cristiano no me enseñaron lo correcto. Los quiero, los amo, los perdono, ellos estaban en su ignorancia, y lo mejor que puede hacer, pasar para ellos es que vengan a Jesucristo. Pero si uno está en Cristo y tiene la luz y sabe lo que dice la Biblia, mi responsabilidad es decir, yo no puedo educar a mis hijos en la misma ignorancia que me educaron a mí. Yo tengo que cambiar y tengo que romper esa línea. Eso sería darles un mejor nivel de estudio, incluso. Oh, sí. Un mejor nivel de educación. Claro, desde claro. casa. Eso sería, por supuesto, eso sería traer la palabra de Dios al hogar. Abrirle los ojos. Eso sería, por supuesto, como decimos también nosotros en lo que hablamos hace unos días, la semana pasada, en el proceso de la santificación, que el Espíritu Santo y la palabra de Dios empiece a penetrar mi vida en todas las áreas de mi vida. Mi paternidad, mi vida de esposo, mi vida de hombre, mi vida como trabajador en la empresa, mi vida con mis cosas internas, mi enojo. Toda la vida cristiana completamente es una vida de completo discipulado, donde yo voy rindiendo a la voluntad del Señor todas las áreas de mi vida. Y la iglesia es el lugar, el taller de entrenamiento donde yo proveo los medios y la enseñanza para moldear todas las áreas de mi vida a la imagen de Cristo. ¿Y sabe qué es lo que pasa con eso? Que nunca terminamos de moldear todas las áreas de la vida a la imagen de Cristo. Porque en el momento que pensamos que ya tenemos ciertas herramientas para lidiar con un niño pequeño y empezamos a trabajar, nos damos cuenta que el niño no es pequeño, ahora es un adolescente. Y ya las herramientas que yo tenía para un niño pequeño no son las mismas que para un niño adolescente. Entonces yo tengo que luchar ahora por buscar nuevas herramientas para lidiar con un adolescente. Y cuando tenga las herramientas para lidiar con un adolescente, ya mi hijo dejó de ser adolescente. Y ahora estoy en el nido vacío. Y me di cuenta que mientras estaba luchando con mi hijo adolescente, nunca le di tiempo a mi vida con mi esposa. Y la vida cristiana es... Se te fue ese momento. Exactamente. Y después se van los niños de casa por quien hemos estado luchando y nos quedamos, mi esposa y yo, en la casa como dos extraños en el hogar. Y ahí tú y yo, ¿quiénes somos? Porque todo redundaba al lado del niño. El niño. Cuando el niño no está, vienen los divorcios. Hay una gran estadística de personas de divorcios que llegan al divorcio, parejas que llegan al divorcio, en el tiempo del nido vacío. Cuando los chicos ya cuando se van, dice, bueno, y ahora yo dos extraños. Una mochila y me voy, papá. Toda la vida hemos estado aquí criando a este muchacho, ya se fue para la universidad, nos quedamos tú y yo, y nunca ¿quiénes somos? Dos extraños. Y es lo que digo, todas las áreas de la vida necesitan discipulado en cierta etapa en que nos estamos viviendo. Y esa es la función de la iglesia, esa es la función nuestra como ministerio. Y nosotros nos toca proveer ese medio en talleres de matrimonio, en talleres de hombre, en talleres de mujer, en talleres de madre soltera, en talleres de viuda, en toda esta cantidad de cosas, en conferencias, en enseñanza, en todas estas cosas, porque la vida cristiana se trata de yo rendir y someter todas las etapas de mi vida a la voluntad y señorío de Cristo. Eso es la meta final. Y uno como hombre es parte, por supuesto, juega un papel importante en ese rol, ¿no? De llevar a mi familia hacia ese nivel. Pastor, queda mucha ropa sucia por lavar en cuanto a este tema, mucha tela por cortar, diríamos, para que no suene tan escueto. Pero el tema es que me gusta mucho y lo que hace Dios, ¿no? El tema del trabajo en casa. Uno diría, o las mujeres dirían, ay, sí, es que el hombre no nos ayuda, o el hombre viceversa, ¿no? Es que ella, como trabaja y la casa está hecha un despelote. Más allá de todo lo que se tenga que hacer en casa, que es más por orden que por cualquier otra cosa, como está la casa, está a veces el corazón o la vida de uno.
Lo más importante y lo que uno muchas veces desestima es cómo están mis hijos, cuál es el trabajo que yo he hecho con mis hijos. Papá, mamá se han sentado de pronto a decirle al niño en la mesa, digo niño que ya tiene 11 años y puede responder, o un niño ya de 9 años puede responderte sinceramente cómo se siente y cómo han sido estos 9 años allí de pasajero con ellos. Para poderse cuestionar qué están haciendo, ¿no? De qué manera vienen enseñando, cuáles son las prácticas que están realizando en casa y por qué el niño hoy en día puede ser o no ser en el colegio y fuera de la casa una persona totalmente diferente. Sí, y eso es importante, para eso es importante ese círculo de hermanos en la fe, donde venimos y oramos y tenemos un tiempo donde hay familias que tienen niños de la edad de mis hijos y conversamos. Ayer mi niño pasó por esto, mira, yo hice esto, deberías probar esta opción, y qué bueno, mira, sí, y también esta otra opción, y esa hierro que se pule con hierro, eso solamente lo puede lograr la iglesia. No lo sabemos todo y podemos aprender de otras experiencias, claro, que le han pasado a cada persona tiene su vivencia, pero podemos aprender de lo que ha llevado a que los hijos de esa persona puedan de pronto en algún momento haber entendido el propósito de la palabra en su vida, haber sido un poco más organizados, muchas situaciones, pero eso lo vamos a continuar el día de mañana para aquellos que están conectados. Saludos a José Luis, dice, debemos tomar lo bueno y desechar lo malo, debemos aprender sobre los roles de cada persona dentro del matrimonio, que eso está muy bueno también, que vamos a seguir conversando. Yo creo que el trabajo ministerial y el trabajo de la casa juega un papel muy importante. Sí. Y ahí define cómo tú te mueves en las otras áreas de tu vida. Claro, porque esa es tu centro de donde sales, ¿no? Tú sales de un hogar y desde el hogar vas a un trabajo, desde el hogar vas a hacer tu vida laboral, tu vida ministerial, y es lo que decíamos ahorita, tú crías tus hijos para la sociedad. Entonces, cuando no estén los niños en casa, van a estar en la calle, van a estar trabajando, van a estar sirviendo en la sociedad, y tú quieres haber invertido bien en ellos, de manera que cuando ellos salgan, tengan algo que dar. De eso empezamos hablando el lunes, pero no está de más. Ya para terminar, Pastor, ¿es correcto dejar de congregarnos para trabajar? No. Ninguna cosa puede ser justificación para añorar la iglesia. La iglesia tiene que ser la justificación para añorar ninguna otra cosa. Así de esa manera lo pongo yo. Respondido. Sí. Oramos, Pastor. Oramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado de estar acá hoy, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, por estos medios. Bendice, Señor, la audiencia que nos está escuchando, la que también nos va a ver después de manera diferida. Gracias por la oportunidad de tener esta oportunidad, una vez más, de abrir los micrófonos y de traer, oh Dios, tu palabra a los que nos escuchan. Es una bendición, Señor, poder ser usado por ti, poder servirte, Señor, de esta manera. Te pedimos que si en algún momento nosotros hemos sido infieles a tu palabra o no hemos honrado tu palabra como tú demandas, Señor, que tú nos perdones, que tú nos traigas convicción de pecado en nuestra vida y que nos ayude, Señor, a poder cada día venir delante de ti y de estos micrófonos con el compromiso de que lo que decimos aquí y lo que hacemos aquí tiene repercusiones para la eternidad en las personas que nos están escuchando. Te pido una bendición especial para el colectivo de esta emisora, Señor, que cada día hace posible esta bendición. Gracias, Señor, por la bendición de poder ser parte de este equipo. Y también, mi Dios, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía y que de alguna manera lo que hemos hablado acá y lo que hablamos cada día acá sirve de edificación para alguien en algún lugar que nos está escuchando. Te pido, Señor, que tú bendigas el día de hoy, que tú nos des un día en santidad, un día para honrarte a ti, Señor, y también que nos cuides, nos protejas y también bendigas nuestros planes para el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.